Hola, hola, bienvenidos a su canal Sistema de Sobres con Liz. Una vez más, quiero darle las gracias a todos ustedes los que se han suscrito. Si no te has suscrito, te invito a hacerlo. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Así te enteras. En cuanto llegue a los 1000 suscriptores, te vas a enterar del video que quiero hacer del sorteo internacional, ya que tengo muchas personas que me siguen de diferentes países. Pues quiero hacer ese sorteo internacional. El video de hoy es uno diferente, es un DIY, un hágalo usted mismo, ya que una muchacha me escribió y me pidió que si podía hacer el video de cómo hice el juego que yo tengo en el video de casino, el de Plinko. Así que le tengo ese video hoy. Las imágenes van a ser un poco bruscas, rough, pero traté de grabarlo lo mejor posible. Los dejo ahora con los pasos del DIY. Lo primero que tienen que hacer es cortar un cuadro 10,5 pulgadas por 10 y un rectángulo 10,5 pulgadas por 2,5 pulgadas. Entonces quedarían así. Exacto. Una vez tengan el corte del cuadro, que es 10,5 por 10, como ya le dije, pues van a medir de esta esquina hacia adentro 4 pulgadas y hacen una marquita. Y de esta esquina de afuera hacia adentro 4 pulgadas y hacen una marquita. El siguiente paso sería en la parte de abajo, porque arriba marcamos las 4 pulgadas, pues en la parte de abajo, de la esquina hacia arriba van a marcar 6 centímetros en ambos lados. Ahora lo que vamos a hacer es, desde el puntito que marcamos las 4 pulgadas, vamos a hacer una línea recta hasta el puntito de los 6 centímetros que marcamos aquí. Hacemos la línea del punto de arriba hacia el otro. Quedaría así. Y ahora hacemos lo mismo en el otro extremo. Ahora hacemos lo mismo en el otro extremo. Tiramos la línea. Y así quedaría. Haríamos un corte de esquina. Aquí, lo más preciso posible. Una vez lo cortemos, pues va a quedar de esta manera. El próximo paso sería cortar dos franjas 9 pulgadas de largo por 1 pulgada de ancho y 1/4 de profundidad. Entonces las otras dos serían de 6 centímetros de largo por 1 pulgada de ancho y 1/4 de profundidad. Este es el dibujo que yo hice con las medidas. Lo que vamos a hacer en el papel donde hicimos el template, el dibujo del triángulo, vamos a marcar los pedazos que cortamos para los lados, que son esta línea aquí que ya yo la hice. Y entonces, para marcar dónde va cada puntito, yo me estoy dejando llevar por mi regla que mide de ancho 1 pulgada y 1/8. Por eso ven aquí todas las líneas. Van así, todas, y luego de este lado. Vamos a dibujarlas todas. Ahora se los voy a enseñar cuando termine de dibujarlas. Quedaría así como les expliqué. Puse la regla y tiré la línea. Esta es la parte más difícil de hacer el juego, porque es para sacar en cada puntito que vaya el pedacito de madera, para que la peseta o lo que ustedes le pongan pues pueda correr entre los palitos. Entonces quedarían así marcados todos. El próximo paso sería pegar todas las partes que ya tenemos cortadas con pega caliente. Yo lo voy a hacer para que el video no se haga tan largo. Lo voy a hacer y luego se los enseño. Vamos a utilizar uno de los pedazos que cortamos del cuadro donde hicimos el triángulo para que se mantenga inclinado. Yo lo voy a pegar y se los voy a enseñar cómo queda. El próximo paso es cortar los pedacitos que van a dividir cada numeración. En este punto pues ya piqué los palitos de entremeses
y le hice una marquita. Lo que hice fue que lo medí a la altura que quería y les hice una marquita para saber hasta dónde les iba a echar la pega. Y ves, ya aquí tengo algunos pegados. Ya mismo les enseño cómo quedaría. Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes porque quiero enseñarles el producto final, que lo tengo por aquí ya pintado, todo terminado, y así es como se vería el plinko. Me encantó los colores porque combinan con mi temática aquí en mi escritorio y me encantó cómo quedó, así que yo creo que de ahora en adelante voy a estar utilizando este porque de verdad que me encantó. Bueno, aquí estoy nuevamente con ustedes. Quiero enseñarles el producto final ya terminado. Miren qué bonito. Me encantó los colores que les di porque combina con la temática de aquí de mi escritorio, y creo que de ahora en adelante voy a estar utilizando este para mis videos. De verdad que me encantó el producto final. Quiero decirte también que no te olvides de suscribirte si no lo has hecho. Recuerden el sorteo que tengo internacional, y los espero entonces a todos en el próximo video. Bye.